De verdad que sé lo que piensas. Piensas que un barrio peligroso en Japón no puede existir, o que si es peligroso no lo es realmente. Pues estás equivocado. El barrio donde vamos hoy tiene una historia muy oscura que ha dejado un presente muy agridulce. Lo que echo de menos Pinnywood no tiene sentido, la verdad. Vale, déjame ponerte un poco de contexto de dónde vamos a ir ahora. Y es que hoy vamos a visitar el controversial barrio de Nishinari, o también conocido como Kamagasaki. Y es que hace unos días cogimos el tren bala desde Tokio, nos encontramos ahora mismo en Osaka. Y es que este barrio a simple vista podría pasar como un barrio desapercibido, pero detrás de sus calles estrechas y sus edificios desgastados esconde una oscura historia que contrasta mucho con este Japón pulido que conocemos. Y es que en los años 60 y 70 Nishinari fue el epicentro de violentas revueltas laborales. Miles de jornaleros, hombres que trabajan día a día por sueldos miserables, se levantaron contra la explotación y la indiferencia del gobierno. Las protestas terminaron en enfrentamientos con la policía, dejando una marca imborrable en la historia del barrio. Pero no solo las protestas definieron a Nishinari. La yakuza encontró en este ambiente de desesperación un terreno fértil. Controlaban la contratación de jornaleros, manejaban negocios ilegales y ofrecían préstamos abusivos a quienes no tenían otra salida. La violencia y la criminalidad convirtieron al barrio en sinónimo de peligro. Con el paso de los años, la economía cambió y la demanda de mano de obra barata desapareció. Y lo que se supone que ha quedado de este barrio es una comunidad envejecida, empobrecida, llena de actividades ilegales y en general una imagen de Japón que no tenemos tan vista. Y es en parte por una razón. También se ha de decir que por lo que he leído se tiene un estigma muy grande de este barrio, así que vamos a comprobar ambas cosas, cómo está el barrio a día de hoy y si es verdad que es tan peligroso o es cosa del pasado. Vamos para allá, porque para mi sorpresa el piso que hemos alquilado no está tan lejos del barrio. Acabo de llegar al barrio y este lugar es gigantesco. Realmente es un barrio que tiene diferentes zonas y por lo menos donde me ha dejado el metro es un lugar más tranquilo. Tengo que caminar como unos 20 minutos para llegar a esta zona antigua donde se hacían las protestas. Y antes de que te pongas a comentar, lo sé, el barrio que vamos a ver hoy para muchos de vosotros no va a ser un barrio peligroso. Y quiero hacer esta advertencia porque yo también he visto sitios horribles en el mundo. Igual en tu ciudad hay un barrio muchísimo peor que este, pero hay que poner las cosas en perspectivas. Estamos en Japón, un lugar donde su sociedad es reconocible por ese respeto por el prójimo, donde realmente es difícil ver pobreza y donde sí es muy sorprendente ver cómo la sociedad ha dado la espalda a un lugar como este. Vamos a intentar fijarnos en eso, ¿vale? Ya te veo con los dedos muy larguitos para decirme que tu país es más peligroso, ya lo sé. Que a veces no sé qué orgullo sacáis de este tipo de cosas, la verdad. Que esto no sé si es algo normal en el país. Evidentemente hemos visto las máquinas expendedoras típicas donde venden todo tipo de bebidas, incluso comidas en alguna, pero en medio de la calle una máquina expendedora de tabaco me parece algo un tanto extraño. No sé si es algo de este barrio, pero literalmente puedes comprarte un Marlboro, no sé, sin supervisar que no lo compre un niño. A ver, que realmente en este barrio sobre todo viven personas ancianas. Yo diría que es el 90% de la población de este lugar, por lo que tendría algo de sentido esa conveniencia de poder comprar el tabaco así sin más en la calle, y más sabiendo que en esta zona hay mucha gente con adicciones. Estamos hablando mayoritariamente de adicción al alcohol, adicción evidentemente al tabaco. Como sabéis, aquí las drogas son muy complicadas, por lo que lo más parecido a adictos a las drogas en este barrio es a medicamentos con prescripción. Y ya estoy empezando a ver una tendencia que es la primera vez que lo veo aquí en Japón. Muchos de estos ancianos que van caminando por el barrio o bien van hablando solos o caminan de una manera extraña. Se nota que han vivido una vida difícil, llena de adicciones. Incluso antes de grabar este plano pasaba un pobre anciano, creo que estaba medio ciego y andaba hablando solo. Pero bueno, estamos llegando al lugar que quería visitar. Otra cosa de las que me he fijado es que hay grafitis por todas partes. Y no sé si soy yo que no me había dado cuenta, pero creo que en Japón no se ven demasiados. Pero fijaros, toda esta calle está repleta de ellos. E incluso ya empezamos a ver que el aspecto de las cosas no está en el mejor estado.
wow. Esto sí que no parece Japón. Esperaba encontrarme algo así, pero no que me transportara tanto a ciertos lugares en los que he estado. Ya no es solo cómo se ve esta plaza, que es uno de los epicentros de este barrio y uno de los epicentros de la historia. Digamos que traducida sería la Plaza del Triángulo, y aquí ocurrió grande parte de estas protestas en los años 60, y a día de hoy se ha quedado como un lugar de gran importancia entre toda esta gente que vivió esa época y que ha quedado perjudicada por ella. Y es que todos los días vas a poder ver abuelos sentados aquí, ya sea bebiendo alcohol, ya sea comiendo, pasando el rato, pero lo característico son las tiendas de campaña, gente que vive sin hogar y que ha acampado en esta plaza, algo que realmente se hace extraño aquí en Japón, porque todo esto está muy regulado, pero es un claro ejemplo de cómo el gobierno mira hacia otro lado con esta parte de la ciudad. Y es que incluso puedes ver un fuego con una gran olla que imagino que están cocinando para todos los miembros de la comunidad, algo diferente podríamos decir a lo que puedes ver en Osaka o en Tokio o en cualquier gran ciudad del país, porque esa es otra, o sea, el barrio, a pesar de que no es completamente céntrico en Osaka, igual está a 10 minutos en metro de Namba, que es el centro, así que no es que estemos en un suburbio. De hecho, donde estaba yo al principio del vídeo, donde tengo alquilado el piso, está aún más lejos del centro. Esto es como un intermedio. Algo que puedes darte instantáneamente cuenta es que la gente está muy sola, a pesar de ser algo así como una comunidad. Cada uno viene al parque y se sienta solo. A veces ves a gente que va como más en pareja, pero suelen ser ancianos solitarios. Y eso es así, es una de las grandes razones por las que acaban en el alcoholismo o en otro tipo de depresiones. Y es esta solitud de la que el país es tan característico también. Un barrio que ha tenido la vida tan difícil que al final pues se han quedado solos. Pero es sorprendente que aún así bajen al parque, es decir, quieran salir de casa y aunque estén bebiéndose una cerveza, la estén bebiendo al aire libre. Cámara. Nikon. Canon. Canon. Yes. Canon やったから Tu Canon? Oh, nice. Enjoy. ありがとうございます。どちらですか、country? Spain. Spain, yes. フラメンコ。楽しまれてください。ジャパンエンジョイ。ジャパンエンジョイ。はい。ありがとうございます。はい。 Aún así no me esperaba que tuvieran tan buen rollo, la verdad. O sea, me ha visto la cámara y en vez de como molestarse, ha sido más al revés. Quería saber si era Canon o Nikon. No he entendido todo lo otro. Igual alguno de vosotros que sepa japonés pues lo ha podido entender. Pero me da una vibración extraña, porque si bien cuando pasaba por al lado del grupo, solo con verle las caras puedes pensar que no eres bienvenido, pero igual es totalmente lo contrario. Como que venga un extranjero por aquí les hace estar como más dentro de la sociedad. No sabría cómo explicarlo. Es muy pronto para dar conclusiones. Eso sí, lo que está claro es que son las 11 de la mañana y todo el grupo iba borracho. El chico que me hablaba olía a cerveza y es sorprendente porque es un día de cada día. Creo que había poca gente en el barrio que se salvara. Y es que fijaros un momento en esto, o sea, vas caminando por la calle y no es raro, de verdad, encontrarte a gente tirada en el suelo. Wow. No sé, es extraño. O sea, cada calle que vas pasa algo y es que es Japón, es súper extraño, pero claro, es complejo llamar a un barrio peligroso porque realmente yo estar aquí probablemente el peligro es menor. Si pones en perspectiva los barrios de Japón, pues sí, este es el que sale número uno siempre. A ver qué quiere este señor. Mucha de esta gente al final sufre un tipo de demencia. Lo que quiero decir es que es más bien un barrio pobre, muy pobre, y desde luego que no es algo común, por eso se me hace raro. Y luego que el barrio está lleno de estas tiendas de artículos más antiguos. Por lo que he leído puedes encontrar como todo tipo de herramientas, artículos de todo tipo, y las tienes en todas partes, la verdad. YouTuber. Hello. Hello. Can I speak? You wanna speak? No, can. I don't know. No? Okay. Okay. Arigatou gozaimasu. Bye bye. Ah, you wanna talk? Okay. One bottle? One. Okay, one bottle. Okay. Ah, you want one? No.
Sorry. Me ha parecido al principio que literalmente quería hablar y sobre todo me sorprendía que más o menos sabía hablar inglés. Cuando le he puesto la cámara en la cara me ha dicho en plan, si hablo, en plan, ¿me compras una cerveza? No, y ha sido como no. Si fuera otra cosa le compraría y evidentemente pues genial, pero no está bien ayudar a este alcoholismo, ¿sabéis? En plan, no sé. Y por extraño que parezca, creo que es el único lugar de Japón donde he visto considerablemente basura en la calle. Y no solo estoy hablando de las montañas de bolsas de basura, que eso es algo que no he visto en ninguna parte, sino que encima también puedes ver latas en el suelo y en general no ese Japón tan pulcro que conocemos. Es como que hay zonas y zonas y personas y personas. Es verdad que siento este lugar un poquito más hostil, pero a la vez también el lugar donde más interacciones sacas, donde más gente se te acerca a hablar y donde tampoco estoy viendo tanta preocupación porque vaya con la cámara, pero aún así sigue quedando una espinita de que tienes que vigilar por dónde te metes y a qué persona grabas. Déjame explicarte. Es fuerte que estaba caminando sin literalmente grabar nada y se ha girado un anciano de un grupo y me ha escupido al lado, en plan como símbolo de que no me respeta, y ha dicho algo en japonés. Como que realmente siento mucho contraste en la gente con la que te puedes topar, ¿sabes? Y es que el problema principal de la peligrosidad que puede haber en este barrio es debido a la yakuza, la mafia japonesa, que como ya os expliqué en el vídeo anterior del pachinko, Japón ha podido disminuir muchísimo los miembros de esta banda, pero sigue existiendo. Y en la ciudad de Osaka, este barrio ha sido siempre el epicentro de esta mafia, ya que como os he explicado al principio, cuando vieron esta falta de estabilidad en el barrio, decidieron que era un buen lugar para establecerse y utilizarlo como control de mandos, y básicamente hacían todo tipo de actividades ilegales, ya sea controlar toda la economía sumergida, es decir, drogas, etcétera, etcétera, algo de prostitución, pero no mucho porque no es muy famoso el barrio por ello, pero también ofrecían protección a estos negocios locales llamados doya. Y os he dicho que ha disminuido, pero en este barrio sigue estando presente, y es por ello que realmente sientes una especie de vibración extraña, porque si bien toda esta gente que está tirada en la calle, alcohólica, lo más probable es que no puedan hacerte nada, pero es más de la gente que no lo está que te tienes que preocupar. Y ya ves símbolos de que realmente esto sigue aquí, porque me dirás tú, en este barrio, delante de casas un poquito destrozadas, en medio de un campo de tierra, un Mercedes negro perfecto con sus prestaciones, eso llama la atención muchísimo, y es por ello que puedes ver mucha actividad policial en este barrio. Es normal que coches de policía estén patrullando por esta zona para vigilarla, y que estamos hablando de la yakuza, que es una de las mafias más reconocidas de la historia, más peligrosa y más sanguinaria. Vamos a volver a la historia del barrio para que entendamos con más profundidad por qué esto ha acabado así. Y es que en la zona en la que estoy, Kamagasaki, siempre había sido una zona donde vivía gente con pocos recursos económicos, por lo que estos jornaleros, personas que cogían trabajos de unos cuantos días, sin contrato, trabajos duros, de construcción sobre todo, vivían y viven aquí. Venimos de una época mala en Japón con las guerras y seguido con el milagro económico en este país. Y en los años 60, muchos empresarios empezaron a contratar a este tipo de personas porque eran muy baratas, no tenían que pagarles ni seguros médicos ni seguros de trabajo, por lo que eran mano de obra barata para trabajo realmente duro. Pasaron los años y estos jornaleros se les empezaron a inflar los cojones y empezaron a hacer manifestaciones, revueltas. Pero ¿qué es lo que pasa? La policía y en ese momento el gobierno estaba más a favor de estos empresarios que no de estas personas que no significaban nada para la economía japonesa, por lo que hubieron muchos disturbios que estaban directamente direccionados hacia estos jornalistas. Hablo de realmente piquetes. En el año 61 hubo la más grande, donde se hicieron barricadas, fuegos, realmente era una pequeña guerra civil en este barrio. Y normalmente las protestas acaban con una mejora o al menos con un cambio, y cambio sí hubo. Lo que hicieron fue poner más vigilancia en el barrio para que estas revueltas no ocurrieran, pero no hubo ningún cambio. De hecho, todo esto acabó simplemente cuando dejaron de necesitar esta mano de obra barata, dejando a toda esta gente sin trabajo y sin ningún futuro. Y aquí estamos, con un barrio desolado, que le han dado la espalda hasta día de hoy, literalmente día de hoy. Y es que este año se celebra aquí en Osaka la Expo de 2025, y es por ello que desde los últimos años han querido darle un lavado de imagen a la ciudad y también a este barrio. Y aquí hay una de las cosas que me parecen más curiosas, y es que si tú quieres buscar el nombre Kamagasaki en cualquier mapa nuevo, por ejemplo Google Maps, no te va a aparecer. Y es que han eliminado el nombre, ya no se llama así el barrio para que no se le pueda relacionar con todos estos conflictos del pasado. Y es que si bien en los años 70 no quisieron poner
solución a todo esto, a día de hoy tampoco. Siguen queriendo mirar hacia otro lado, esperando a que toda esta gente que vivió esta mala era se muera y poco a poco puedan ir reconstruyendo esto y hacer que no pasó. Esa gran mancha en la historia actual de Japón desaparezca. Y es realmente triste pasear por estas calles y ver la situación en comparación a un barrio más adelante, a coger el tren y hacer otra parada. Y de verdad, con todos los medios que tiene este país, no entiendo cómo no le ponen solución. Es un problema muy pequeño. A veces está bien mirar el pasado y rectificar tus errores, pero no sé, es como que Japón es una sociedad realmente extraña. No consigo entenderlo. Espero que os haya parecido interesante el vídeo. Yo lo voy a dejar por aquí, así que no te olvides de hacerle caso a Vini. ¡Chao, chao! Tú, compra tu café en ViniwoodCafe.com.